Vamos a cambiar de rumbo en la información, vamos a hablar de resultados de las elecciones hasta ahora preliminares. Se ha conocido que esta tarde podría el Tribunal Departamental Electoral brindar datos oficiales. Hay una pugna muy importante que mantiene en vilo a seguidores de candidatos que podrían ir a una segunda vuelta en el intento de conseguir la gobernación del Departamento de La Paz. Vamos a pedirle, con quien estamos en comunicación, Jorge Roberto Márquez, es politólogo, consultor y asesor político, que pueda hablarnos sobre lo que está viviendo nuestro país luego de las elecciones, conocidos los resultados, y varios departamentos ya se perfilan para una segunda vuelta, ahí muy de cerca entre el segundo y el tercero. Muy buenos días. Su micrófono, por favor, Jorge. Aló, Raúl, Ahora muy sí. buenos días. Saludar a toda la audiencia de primera mano. Igualmente, ¿no? Un gusto tenerte en esta entrevista. ¿Qué puedes decirnos sobre el desarrollo de las elecciones y estos resultados que van de cerca, decíamos, entre el segundo y el tercero? Varios departamentos van a una segunda vuelta. El Departamento de La Paz no es la excepción. Hay resultados que van muy de cerca. Se habla de diferencia de 1.000 votos, de 500 votos, hasta de 100 votos. ¿Qué información tienes respecto a estos temas? Bueno, en el caso de la gobernación del Departamento de La Paz, tenemos que considerar que es muy posible que exista una segunda vuelta, y esta segunda vuelta es también, existe una probabilidad que logre entrar uno de estos tres candidatos, ya sea el de Innovación Humana, de Venceremos, o posiblemente el de Nueva Generación Patriótica, que creo que este señor René Yayhuasi es la sorpresa en esta elección, porque se vio muy poco de su campaña. Sin embargo, supo capitalizar muy inteligentemente seguramente el voto, no solamente del área rural, sino también de diversos sectores de las ciudades de La Paz y El Alto. Entonces, vamos a tener que esperar al cómputo oficial para saber cuál de estos tres que tienen chance irán a la segunda vuelta, que se llevará el próximo mes. Dentro de estas sorpresas, ¿qué otras postulaciones han generado similar percepción? Porque, como tú bien decías, este candidato no se lo vio mucho en las redes sociales, tampoco en medios de comunicación, pero consiguió un resultado mucho más grande que otros candidatos que sí se mostraron de manera pública, que sí se mostraron a través de las redes sociales. ¿Qué otros elementos se podría mencionar respecto a esta segunda vuelta y candidatos que generaron sorpresa? Luego vamos a hablar a los perdedores, a quienes derrotó el resultado de las elecciones. Pero primero vayamos por este bloque. ¿Qué sorpresas al margen de este candidato a la gobernación en el Departamento de La Paz has observado? Bueno, la sorpresa de René Yayhuasi no se explica y se entiende porque seguramente ha hecho una campaña electoral bastante clásica, concentrándose en el territorio, en el cara a cara, en el estrechar manos, independientemente de hacer grandes caminatas o grandes reuniones, sino que ha hecho aquel trabajo que es muy pesado, que es el trabajo puerta a puerta, que siempre se lo recomienda en un periodo de campaña, y posiblemente en los lugares que lo ha realizado muy bien, ha llegado a tener cercanía con la población, y es uno de los tres candidatos que tiene la chance de entrar a esta segunda vuelta. Esto yo creo que habría que recomendarlo para próximas campañas. El trabajo en territorio es muy importante, independientemente de lo que hay en redes o en los medios de comunicación o en las gigantografías que vemos en la calle. El hecho de que el candidato sea cercano con la población ya es pues un gran avance, y creo que esto es a lo que responde el señor Yayhuasi. ¿Qué pasó con Miguel Roca? Miguel Roca, que también se lo veía muy tímidamente, aunque con una actitud muy grande de estar presente en las marchas que tenían los diferentes partidos, pero él aprovechaba para dar sus mensajes respecto a las propuestas que él tenía. ¿Es otra sorpresa de candidatos en el municipio de La Paz? Bueno, Miguel Roca ya es un político con trayectoria, ha sido diputado de la circunscripción 7 en la anterior legislatura, y claro, seguramente su equipo de campaña se dio cuenta que despegó demasiado tarde
la campaña como tal y logró posicionarse de una manera muy interesante las últimas semanas a la elección. Recorrió gran parte de la ciudad en una movilidad que tiene y que creo que todas las vimos por TikTok especialmente, y con un mensaje claro. Yo creo que si él hubiera arrancado su campaña con mayor fuerza en el mes de febrero, hubiera conseguido probablemente un mejor resultado. Ahora, Hélice Roca, en la ciudad del Alto, en el municipio que hasta horas antes de la jornada electoral, él estaba en procura de entregar documentación, de pedir al Tribunal Electoral de que digan que está habilitado. Él mismo decía, me escribieron muchas personas y me dijeron, Elis, era una pena que usted ya no esté participando en las elecciones. ¿Qué efecto tuvo este contratiempo de Hélice Roca en los electores? ¿Le sumó, le restó? Pero queda claro que hay un porcentaje no muy grande que lo lleva como posible alcalde municipal de la ciudad del Alto. Bueno, Hélice Roca, a diferencia del resto de candidatos, tenía una ventaja, que era que trabajaba en medios de comunicación, en programas específicos para la ciudad del Alto. Y es ahí que seguramente una gran cantidad de la población tenía la facilidad de reconocerlo, a diferencia del resto de los candidatos como tal. Obviamente, en estas inhabilitaciones que se ha tenido y ha podido demostrar de que efectivamente él vive en la ciudad del Alto, puede que le haya quitado un par de votos. Entonces, habría que ver cómo se va a conformar ese consejo municipal, que la va a tener muy complicada Hélice Roca una vez que sea alcalde, por las negociaciones que va a tener que hacer, y que claro, ya salió ayer diciendo que lamentablemente no existe una transición ordenada en este municipio. Ahora, ¿qué podemos decir sobre los votos blancos y los votos nulos? Que en muchos casos, como en el tema del alcalde en la ciudad del Alto, le ganó los votos blancos, los votos nulos. Bueno, esto también se explica a partir del cansancio electoral que tenemos en la población. Venimos de una elección nacional que ha sido bastante larga, que empezó mucho antes del periodo de campaña, que fuimos incluso una segunda vuelta. Y claro, ni bien terminamos esto y se posesiona el presidente, y arrancamos la elección subnacional. Entonces, el cansancio de la población sobre el tema electoral ha empezado a pasar factura, no solamente en el tema de la ciudad del Alto, sino también en otras ciudades del país. Y claro, la cantidad de candidatos que terminan apareciendo y que terminan haciendo ruido en campañas, en redes sociales, que no tienen mensajes claros, pues termina pasando factura, y la gente prefiere no elegir, votar en blanco o anular su voto, y esto es altamente entendible. Ahora, en esta lógica de la participación de un gran número de candidatos, salíamos de una elección nacional, mucha gente se animó a lanzarse como candidato. ¿Qué ocurrió con los postulantes del partido en función de gobierno, candidatos que gozaron del respaldo del gobierno central, incluido el vicepresidente Lara, que se mostró públicamente apoyando a determinado candidato? No es lo mismo la elección nacional a la elección autonómica. ¿Cómo se puede entender estos resultados? Y dicen muchos, hay gente que lo eligió a Rodrigo Paz, lo eligió a Edman Lara, pero no ocurrió lo mismo con otros candidatos que se postularon por el mismo frente, que en una lectura preliminar decían, bueno, vamos a ganar porque salimos victoriosos los del PDC, por ejemplo, la postulación que apoyaba Edman Lara, por ejemplo, en la Ciudad del Alto. ¿Qué ocurrió con estos factores? Bueno, esto es algo fácil de explicar. La mexicana, la maestra Gisela Rubac, de la cual tuve el agrado de trabajar y aprender mucho con ella, menciona una frase que en época de campaña los equipos de campaña no deben olvidar. Ninguna elección es igual o similar a la anterior. Y posiblemente ese ha sido el error que no solamente se ha cometido de parte de muchos candidatos. Incluso si nos ponemos específicos en el caso paceño, gran parte de los candidatos han utilizado la narrativa de la elección del 2021 para tratar de tener ese bolsón de los votos antimás,
cuando las circunstancias son totalmente diferentes. E incluso la gran cantidad de candidatos que hemos visto en esta elección son la muestra de que las gestiones municipales, tanto en el Alto, en La Paz e incluso en la gobernación de nuestro departamento, han sido de malas para abajo. Y claro, aquel que quiere hacer política tiene que lanzarse porque seguramente siente o cree que tiene algún tipo de chance. Si los equipos de campaña no son capaces de romper ese deseo con lo que te dicta y norma la ciencia sobre lo que se hace en una campaña y las posibilidades reales que hay, pues se ve que, al menos en el caso paceño, grandes fracasos, no encabezados, por ejemplo, por el alcalde saliente Iván Arias y los concejales Jorge Dulón y Óscar Sogliano. Caso del alcalde Iván Arias y candidato. Él ha mencionado que es la segunda fuerza en La Paz. Muchos han cuestionado esta gestión de corrupción, negligencia, improvisación y otros que ya la población conoce, pero en realidad es una segunda fuerza, logró un porcentaje que correspondía. ¿Cómo entender estos porcentajes de votación entre Dockweiler e Iván Arias, por ejemplo? Bueno, la explicación es bastante sencilla. En vista de que tenías 17 candidatos y posiblemente la aprobación desconocía a la mayoría, la gente pues ha salido a votar por un mal conocido, a votar por algo que no se conoce. Y claro, simbólicamente está tratando todavía de sobrevivir, pero lo dudo porque su gestión tiene muchas cosas que el nuevo Consejo Municipal, que va a tener que jugar un papel importante, y el nuevo Ejecutivo Municipal van a tener no solamente que auditar, investigar, sino también llevar adelante los procesos, ya sea administrativos, civiles o penales correspondientes. En esta situación, en estos resultados, en la etapa de transición que ha comenzado en las últimas horas, ¿tú consideras que el alcalde Iván Arias no esperaba esos resultados porque apresuró esta transición? Apareció en una conferencia de prensa, luego en otra apareció una misiva convocando al candidato ganador que es César Dockweiler. ¿Qué percepción tienes sobre esta entrega del municipio de La Paz en medio de muchos cuestionamientos y un porcentaje que no es muy alentador comparativamente a lo que consiguió en la votación para llegar al municipio paceño? Bueno, tanto su equipo político y de campaña han demostrado de que no conocían el nuevo escenario en el cual se estaban moviendo y qué habían hecho en estos últimos 5 años. Los paceños conocemos el desastre de gestión que hemos tenido, sin ir muy lejos, en Sopocachi. Los vecinos del Abdón Saavedra han visto que como una calle que tenía cierta cantidad de días para ser entregada tardó alrededor de casi 2 años, y esto es algo que no pasa desapercibido. El haber tenido incluso cerrada la Avenida del Poeta por mucho tiempo y los desastres que sufrió la ciudad por la falta de prevención en el tema de lluvias, pues le han pasado factura. Yo creo que su equipo muy ingenuamente pensó que podía seguir con la narrativa del año 2021 y tratar de ser aquel bolsón del voto antimás, cuando, cosa que no se podía hacer porque al momento de abrir la papeleta, evidentemente veías que no estaba el movimiento al socialismo participando, pero sí intentaron, por ejemplo, decir que más de una candidatura era una muestra ya sea del arcismo y del levismo. Pero como no se puede luchar contra la realidad ni la percepción de la gente, terminó en ese segundo lugar, uno, por desconocimiento de la mayoría de los candidatos que tenía la población y porque, claro, preferían lo malo conocido a lo nuevo por conocer. Entonces, en esta segunda fuerza, tendríamos que ver cuál va a ser su desempeño en el Consejo, considerando, por ejemplo, que Arias es el alcalde que tiene mayoría de 6 concejales, pero que no pudo hacer nada con el Consejo Municipal, ya que sus concejales no le respondían a él, y posiblemente, me puedo equivocar, tenga la chance de meter 1 o 2 concejales que tampoco podrían ser brillantes, tal lo que hemos visto con el actual Consejo y sus actuales concejales. Porque el primer concejal del candidato Iván Arias es un exfuncionario del municipio, persona muy cercana a Iván Arias, que seguramente tendrá alguna dirección o algún rumbo. Esperemos que no.
demos el beneficio de la duda. Pero ¿qué ocurrió con la diferencia entre Sogliano y Dulón, por ejemplo? Son dos concejales que han sido cuestionados en el mismo tiempo, en el mismo momento, pero Sogliano sobrevive, si vale el término, logra un porcentaje considerable en un comparativo a Jorge Dulón. ¿Por qué se da esta figura? Bueno, ese es su techo, porque él empezó en muy buen momento su campaña. Sin embargo, los negativos que tenía Sogliano, como en el caso de las construcciones fuera de norma, le fueron restando. Por más que haya dicho que varias de las fotografías que hay en cócteles, en fiestas, en piscinas con el señor Harold Lora, todo el mundo sabe que son reales, e incluso Óscar Sogliano fue uno de los grandes defensores de la nefasta ordenanza municipal 046 que le daba luz verde y legalizaba a las loritas. Todo esto no se olvida fácilmente porque hay miles de familias afectadas en la ciudad de La Paz por la falta de fiscalización, ya sea de las subalcaldías dependientes de áreas, como también del Consejo Municipal sobre este tipo de construcciones. Además, se ha visto incluso en redes sociales que, por ejemplo, en temas en Bajo Llojeta se han dado permisos para urbanización en lugares que son áreas verdes o de equipamiento municipal y que después vimos que vino el desastre que ya conocemos, que claro está, el gobierno municipal intentó echarle la culpa a un tercero por la falta de fiscalización que han tenido, que no lo han trabajado, y también por otorgar estos permisos tratando de urbanizar áreas que están en zonas de riesgo. Esto le ha pasado a Sogliano, una tarjeta roja, le han dicho que hasta aquí llegó su intento municipal y va a ser muy difícil de que pueda reinventarse, porque estas cosas van a volver a salir en la próxima elección. En el caso del actual presidente del Consejo, 2 veces presidente del Consejo Municipal, es que su trabajo fue nulo o inexistente para gran parte de la población, porque en las encuestas que se manejaron, la población no sabía incluso que era presidente y concejal actual. Entonces, esto indica que no importa que tengas un buen cargo, si no has hecho un trabajo relevante o si no has aparecido en medios de comunicación y si la gente no te conoce. Era un candidato más y por eso terminó sacando entre el 0,4 o 0,6%. Y esto implica el trabajo casi nulo que tenemos no solamente de comunicación, sino también desde la presidencia y también desde lo que es la fiscalización en el Consejo Municipal. En la posible conformación del Consejo Municipal con César Dogbailer, la participación o la concejalía lograda por Sogliano y por Iván Arias podría coincidir, podría generar lo que ha llamado el alcalde municipal, construir un liderazgo de oposición dentro del Consejo Municipal. No, lo veo muy difícil y aquí quiero ir a un ejemplo matemático. En la aritmética, menos por menos da más. En el mundo real, un tonto por otro no hacen un inteligente. Entonces, esto hay que tenerlo claro. La política no es algo que sales a jugar porque tienes buen corazón y estás lleno de sueños. Tienes que conocer las normativas correspondientes y tienes que saber de qué sirve y cómo funciona el quehacer político. Y como hemos visto en esta gestión actual, donde Sogliano es parte, Arias y Dulón es parte, lo mejor que han podido hacer es improvisar y es muy probable que estos sus concejales, en caso de que logren ingresar, hagan lo mismo. Entonces, no se les augura algo positivo o algo inteligente. Ahora, en la gestión municipal, Iván Arias dice, retomó el movimiento al socialismo, hay un surgimiento del MAS, toma políticamente una lectura. Iván Arias es una persona que sabe de movimientos políticos. ¿Podría generarse procesos a la gestión de Iván Arias, que lo dijo César Dogbailer, van a hacer auditorías, se verá o no cierta corrupción que se ha denunciado permanentemente, pero se cura en sano Iván Arias al decir que es el movimiento al socialismo y podría generar que es una persecución política del MAS a la gestión de Iván Arias? ¿Cómo entender esta lectura que nos propone el alcalde saliente Iván Arias?
Bueno, en caso de tratar de afirmar que el actual alcalde Iván Arias sabía sobre lo que son los movimientos políticos, no se hubiera presentado a la elección porque él hubiera sabido que iba a perder. Sin embargo, como lo mencionamos al principio, lo que hizo Iván Arias, como también Óscar Sogleano, Jorge Dulón y compañía, es volver al discurso de la narrativa de campaña del 2021, de tratar de polarizar la elección y tener un enemigo fijo y tratar de tener ese voto antimás dentro de su bolsón de votos. Aquí debemos recordar que Humberto Eco tiene un texto que es alucinante y que nos habla de la necesidad del enemigo, ¿no? De aquel con el cual, independientemente de que nosotros hagamos las cosas mal, tengamos la suerte de echarle la culpa a un tercero. Esto no ha pasado en esta elección porque la gente al momento de abrir la papeleta no vio a un candidato del MAS, ni tampoco vio una franja del movimiento al socialismo como tal. Y esto se debe a que sus equipos políticos y demás se han subido a los deseos y a los sueños y han dejado de lado la ciencia, porque las circunstancias de esta elección eran totalmente diferentes. Ya lo hemos mencionado, lo dice la maestra Gisela Rubac. Ninguna elección es similar a la anterior y ese es el error de partida que han tenido. Ahora, seguramente Arias está tratando de lavarse las manos porque, claro, tanto desde el Ejecutivo como desde el Consejo Municipal van a tener que empezar a revisar sus tropelías y creo que la conocemos la mayoría de los paseños. Por ejemplo, la famosa ciclovía, que es un gran daño económico al Estado y que costó $500,000. Suponemos, hasta el día de hoy, gran parte de los vecinos de la zona sur, que fue la pintura más cara que se pudo comprar no solamente en el país, sino también en el cono suramericano. Por un lado. Por el otro lado tenemos el tema del parqueo tarifado, ya que la Constitución y las leyes, e incluso una ley municipal, te dice que los únicos que tienen la capacidad de inmovilizar los vehículos y de remolcarlos es la Guardia Municipal y no así terceros y empresas que lo están haciendo. Aparte de que no se conocen hasta el día de hoy los estudios técnicos para poner estos parqueos tarifados, que incluso los desconoce el actual Consejo Municipal, y claro está el famoso tema de las luces LED, que no sabemos si es una asociación público-privada o si es una concesión, y la documentación hasta el día de hoy no ha llegado al Consejo Municipal. Entonces, tienen mucho por responder, incluso sobre el desastre de Bajo Llojeta, que han intentado en este tiempo, desde el desastre, echarle la culpa a una empresa. Finalmente, ¿qué pasó con el candidato Johnny Plata? Muchos le apostaban, veíamos en los vehículos de servicio público mucha propaganda, se veía largas marchas, participación de la población. Muchos sectores decían Johnny Plata va a estar ahí como burgomaestre, va a tener un resultado muy importante. ¿Qué pasó con este candidato? Es fácil de explicar. La ciencia tiene más peso que una corazonada. Y este es el gran error de la campaña de Johnny Plata y de su entorno, que seguramente sentían que podían ganar. Sin embargo, los datos duros y objetivos, medibles, le decían otra cosa, ¿no? Entonces, los sueños terminaron perdiendo ante la realidad objetiva. Aquí no hay dónde perderse. También, y aquí hay que verlo, de que se rodeó de mucha gente que era muy afín de parte del movimiento al socialismo, tanto del levismo como del arcismo, y posiblemente esto no hizo que despegue. Comenzó su campaña en las laderas, pero nunca tuvo la capacidad, por ejemplo, de llegar a zonas como Sopocachi, Miraflores o la zona sur. Estuvo la campaña más allá del deseo, muy mal planteada desde el principio. Finalmente, Waldo Albarracín. Waldo Albarracín ha tenido una caída posiblemente bastante fuerte a partir de la poca campaña en territorio que seguramente no pudo realizar. Y esto se puede explicar por diferentes temas, desde el aspecto económico, etcétera, 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 etcétera. No pudo despegar su campaña, era una figura ya reconocida por los paceños, pero no hizo el trabajo necesario. Lo hubiera logrado de alguna manera si es que hubiera salido con un poco de más fuerza, salir a las calles, hablar con la gente, trabajar el puerta a puerta.
cosa que seguramente en las últimas semanas logra hacerlo Miguel Roca, por ejemplo. Entonces, la política es un juego, las campañas también, pero la ciencia tiene su peso más allá del deseo y creo que esa es la gran enseñanza que hemos tenido de estas subnacionales. El hecho no es solamente desear y creer, sino también que utilicemos a la ciencia y su método para ganar una elección. Jorge Márquez, te agradecemos por tu participación en De Primera Mano, te enviamos un fuerte abrazo y seguramente estaremos nuevamente en estas conversaciones porque da mucho todavía. Vamos a ir a una segunda vuelta de gobernaciones. Te enviamos un abrazo, muy buen día. No, un gusto estar con ustedes. Buenos días.